Muy buenas, queridos hermanos. Este es un pequeño video que estamos haciendo a modo de resumen de lo que hemos venido tratando en nuestras clases. Y vamos a hacer, como he dicho, un pequeño resumen y al final una serie de preguntas para que ustedes puedan estar meditando y que el próximo día que nos veamos podamos todos traer nuestras respuestas, ¿vale? Y los comentarios pertinentes de los textos que vamos a venir tratando. Estas últimas semanas estamos viendo el tema de la tentación, ¿no? El capítulo 8 de nuestro material. Y estuvimos viendo Primera de Tesalonicenses 4, 1, 7, ¿no? Que nos habla que uno de los mayores propósitos que nosotros tenemos en cuanto a la santidad, en cuanto a la vida con el Señor, es agradar y andar más y más con el Señor, cada vez más. O sea, para agradarlo debemos, ¿qué cosa? Conocerlo, conocer a Dios más y más. La forma que tenemos para agradar a Dios es conocerlo. Entre más agradas a Dios significa que más lo estás conociendo. Pablo nos habla de la santidad respecto a la impureza sexual en este pasaje, de forma específica. Si no recuerdan mal, vimos que no hay una cultura mejor que otra. Todas las culturas tienen sus lados, sus comportamientos negativos, malos delante del Dios. Determinadas culturas, quizás el tema de la inmoralidad sexual es un tema más tonante y en otras culturas menos. Pero todas las culturas delante del Señor son iguales. Son seres humanos pecadores con costumbres que no agradan al Señor. En definitiva, todas normalizan una serie de pecados y que son diferentes en cada una de nuestras culturas. El llamado que el Señor nos hace es ir contra cultura, ir contra corriente, obedecerlo cada vez más, pero para obedecerlo tenemos que conocerlo y así lo agradamos más y más con nuestra vida. ¿Qué entendemos por pecado? Un tema muy importante, tenemos que tener esto claro en nuestras vidas. Efesios 4:30 nos va a hablar sobre no entristecer al Espíritu Santo, ya que esto trae serias consecuencias para nuestra vida. No tenemos que pecar, no tenemos que andar en una vida de ofensa a Dios, sino como hemos venido diciendo, conocerlo para agradarlo, conocer y vivir conforme los mandamientos, lo que el Señor nos manda. El andar con el Espíritu Santo entristecido, una forma humana de hablar del Espíritu Santo, ya que también es una persona, significa una vida de pecado, una vida donde no hay reconocimiento de pecado, donde no hay confesión, donde no hay arrepentimiento, quebranto en nuestros corazones. Y esto nos va a llevar a estar cada vez más fríos espiritualmente hablando, más una sensación de lejanía de Dios, ya que como nos dice el Salmo 66, 17 al 19, nos dice que el andar de esta forma, sin quebranto, sin reconocimiento de pecado, rompemos nuestra comunión con el Señor, no nuestra relación, que son cosas diferentes, de padre e hijo. Eso es establecido por el Señor. Pero nuestra comunión, que sí depende de nuestra vida, cuando andamos en pecado, pues sí, nos alejamos, nos enfriamos. Y Santiago 1:15 nos dice que el pecado nos lleva a muerte, a esclavitud. Quizás la pregunta que te estás haciendo, ¿realmente es posible ser santo? Vamos a ver que humanamente no es posible dejar de pecar. Ni tú, ni yo, ni nadie es capaz de decir, a partir de hoy no voy a pecar más. Pero la verdad que tenemos es que en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Por medio de la entrega de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, lo que Él hizo allí, recibimos su vida. Él entregó su vida para que su vida llegase a nosotros, tuviésemos su vida, fuésemos santos gracias a Él, por medio de Él. Pero la Biblia también nos dice que somos hechos santos por el Señor, por la obra de Cristo, por la obra que Él ha hecho por nosotros. Esto hace que nuestra vida, nuestra adoración, nuestros sacrificios, todo lo que somos, nuestras ofrendas a Él, sean agradables a Él. No porque yo no tenga pecado, porque aún tengo pecado y luchamos con eso, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros en aquel momento y hace en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Trabaja, como estuvimos viendo, nos va salvando a cada día, es por medio de lo que Él hizo y hace en nuestras vidas, que nuestra adoración, nuestra vida es agradable, podemos agradar al Señor con todo lo que tenemos. Por eso, nunca digas, yo no soy digno para servir, yo no soy digno para orar, yo no soy digno para tomar la cena del Señor. Mentira.
Mentira que te has tragado. No es así. Nadie es digno delante del Señor. Pero por medio de Jesús, de Cristo, de lo que Él hizo y hace en nosotros, es que somos dignos. No es por mis capacidades. Yo soy débil y pecador, pero soy santo en el Señor. Soy santo por el Señor. Él es el que me hace santo. Él es el que me lleva a una vida de santidad por medio de su Espíritu y lo que Cristo hizo en la cruz. Así que nadie es digno, pero en Él sí. Así que es un pecado no tomar la cena, es un pecado no servir en la iglesia, es un pecado no trabajar para el reino, adorando al Señor. Y bueno, te preguntarás entonces, ¿qué es la tentación? Santiago 1 del 2 al 15 nos hablará de pruebas y tentación, no el mismo texto como estuvimos viendo el otro día. Las pruebas entendemos que son enviadas por Dios, pero la tentación, el mismo Santiago nos dirá que no, que la tentación no viene del Señor. Pero la cuestión de la prueba y la tentación reside en que está en nosotros el convertir la prueba en una tentación. La prueba es enviada por Dios, pero lo que nosotros hacemos con ella, si somos seducidos por nuestros malos pensamientos e intenciones, ahí esa prueba se convierte en una tentación. En el jardín del Edén, todos tenemos ese ejemplo claro, seguramente. Dios puso a Adán y Eva en ese jardín y allí dijo que solo de un árbol no podrían comer de ese fruto, ¿no? Eso era una prueba para Adán y Eva. Pero ¿qué fue lo que pasó? Adán y Eva dieron oído al enemigo, ¿no? A la serpiente en ese caso, la cual provocó que esa prueba se convirtiese en una tentación. No fue Dios quien envió la tentación, Dios puso la prueba, permitió la prueba. Pero ahora lo que surgió en el corazón de Adán y Eva, eso sí, fue la tentación debido a la seducción que tuvieron por sus ganas de reinar, por sus ganas de rebeldía, de ser reyes y vivir como si fueran dioses. Respecto a los propósitos de las pruebas, también estuvimos viendo que en primer lugar la prueba nos sirve para demostrar nuestro amor a Dios, el amor que realmente le tenemos a Él. El amor, como dijimos, exige separación, estar apartados de todo aquello que no agrada al Señor, apartados del mal, apartados del pecado, ¿no? El Señor nos exige eso. En los momentos de las pruebas tenemos que decidir cómo vamos a actuar, según lo que el Señor nos enseña o según la tentación que ha surgido en nuestro corazón. Por eso podemos decir que en la prueba que viene del Señor demostramos, sale a la luz lo que realmente amamos. En segundo lugar, la prueba también va a ofrecer una oportunidad para obedecer, si salimos aprobados o no del medio de esa situación. Recordamos, ¿no?, el ejemplo de Job que vemos en el Antiguo Testamento. Job sufrió barbaridades, expresó su tristeza, dolor, fue puesto a prueba y honró al Señor en medio de todas las adversidades que estaba viviendo. Pero en medio de todo eso, en medio de todo lo que estaba pasando, Job obedeció al Señor. Se vio tentado, ¿no?, a maldecirse bajo esa prueba, pero no cayó en la tentación. La tentación no es pecado, pero caer en ella sí. Dejarnos estar siendo seducidos por ella, sí, ¿vale? En tercer lugar, es que la prueba nos da una oportunidad para madurar, para crecer. Santiago nos dirá que tenemos que regocijarnos en medio de las pruebas. ¿Cómo? Esto parece masoquista, parece que tenemos que hacernos daño a nosotros mismos, pero no es eso. Es reconocer que Dios es bueno en medio de las pruebas, que Él lo permite con un propósito en nuestra vida. Nosotros nos alegramos porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, del padecimiento de la prueba, Dios no deja de trabajar. Dios no deja de ser misericordioso, bueno, de forjarnos. No es que Él se alegra por vernos sufrir. Y no tenemos que alegrarnos porque estamos sufriendo. No, porque estamos siendo moldeados por el Señor. Hay algo que se está produciendo en nuestra vida. Y la Biblia, Santiago lo va a decir, paciencia en la espera, en el proceso, en las luchas. Será cuando nos demos cuenta, en ese lugar, en ese momento, nos daremos cuenta de lo que no está mal, de lo que nos está haciendo ceder a la tentación. Pueden ser tus debilidades, tu orgullo, tu avaricia, tus vicios, tu hipocresía, la vanidad que tienes en medio de la prueba. Eso saldrá a la luz, te darás cuenta. Cuando tengas que decidir cómo estás viviendo, qué está dirigiendo tu vida, si son esos principios, esos valores o los del reino del Señor. Romanos 8:28 nos dirá que todo coopera, toda prueba coopera para nuestro bien, para darnos cuenta de lo que no está bien delante del Señor, quitarlo y así ser más parecidos con Cristo. Job en el capítulo 23, versículo 10, nos dirá qué es lo que ha producido la prueba en su vida. Él dirá, mas Él, el Señor, conoce mi camino
me probará y saldré como oro. Ese es nuestro objetivo. Y terminando este tema, vamos a ver que el próximo apartado nos habla de nuestros tres enemigos. Hoy estaremos viendo uno especialmente, la carne, no entendiéndolo como el cuerpo, como mis brazos, mis piernas, mi pelo, no eso, sino nosotros como algo completo, nuestro pensamiento, nuestras inquietudes, nuestros deseos, lo que nos motiva, nos mueve, nuestros intereses, nuestra humanidad, no la carne física, porque el cuerpo no es malo. No, que tenemos que quitarnos ese pensamiento, sino lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Además, casi siempre, muchas veces, mi hermano, le echamos la culpa al diablo de las cosas que nos suceden o las cosas que caemos. Mucho cuidado, no es él que te ha hecho caer. En alguna ocasión puede que sí, pero es porque nosotros cedemos a nuestros deseos desequilibrados, a nuestra vanidad, a nuestro egoísmo. Santiago 1 del 3 al 15 nos dirá que nadie acosado, no seducido por la tentación tiene derecho a decir, es Dios quien me pone en trance de caer. Dios está fuera del alcance del mal y Él tampoco instiga a nadie al mal. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da a luz al pecado. Y este, una vez cometido, origina la muerte. O sea, tú eres tu peor, tu mayor enemigo. Tú eres tu enemigo en esta lucha contra el pecado. Tus deseos y pasiones desordenadas son tus enemigos, con quienes tienes que luchar, con quienes vas a batallar. Quizás te digas, pero yo no peco sexualmente. Y bueno, puede que creas que es verdad, pero la tentación no es solo en el ámbito sexual. Tenemos esta comprensión mal, no solo tiene un carácter sexual, sino que está en todas las áreas de nuestra vida, en todo lugar, en todo lo que nos sucede, todo lo que nos hace pensar. Ahí hay una posibilidad de tentación. Todos pecamos sin excepción, todos pecamos sexualmente sin excepción, sea en nuestra mente, de la forma que sea. Estamos en una continua lucha. En una victoria, en una derrota, pero en Cristo tenemos nuestra victoria final, porque Él derrotó todo eso y en Él está nuestra salvación y esperanza y seguridad. En la teología vamos a encontrar un concepto de depravación total del ser humano. Nos dirá que no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Tenemos una naturaleza caída que tiende al pecado. Todo nuestro corazón, Jeremías 17:9, nos dirá que todo nuestro corazón es engañoso, es perverso, nadie lo conoce. Por eso nuestra forma de amar, nuestra forma de trabajar, de criar a nuestros hijos, de relacionarnos, de desarrollar la sexualidad, de actuar de forma buena o mala, de servir en la iglesia, de adorar al Señor, todo lo que hacemos está contaminado por el pecado. Por eso tenemos que entregarle al Señor toda nuestra vida, luchar y pedirle que Él traiga la luz y por medio de las pruebas lo hará, para darnos cuenta de aquello que no nos está haciendo salir aprobados del examen, ser obedientes al Señor y madurar. Y ya por último, para que puedas estar reflexionando en tu casa, como dijimos al principio, ver estas preguntas para la semana y para el fin de semana, que lo podamos ver todos juntos. Lee Gálatas 5, 16 al 26 y responde a las siguientes preguntas. Ya que tenemos dos naturalezas, ¿por qué es importante andar en el Espíritu? ¿Qué es la obra de la carne y las obras del Espíritu? Y por otro lado, lee Romanos 7, 14 al 25 y responde, ya que la ley viene de Dios, es espiritual, como nos dice Pablo, ¿cuál es el papel que tiene respecto a nuestro pecado? Según el versículo 14, ¿qué entiendes por estar vendido al pecado? Verás que algo muy interesante, que en las otras versiones van a poner vendido como esclavo al pecado, vendido a sujeción del pecado. Y según el versículo 15, ¿qué es lo que realmente desea Pablo y por qué no lo consigue? Además de todo esto, lee el capítulo 7 entero de Romanos y te le pido que lo hagas en diferentes versiones y ve haciendo anotaciones de cada uno de los versículos que vas a estar leyendo, del versículo 1 hasta el último versículo, que creo que es el 25-26, ¿vale? Haz eso y el fin de semana o la próxima vez que nos veamos, lo vamos a ir analizando todos juntos y comentando qué es lo que el Señor nos ha venido diciendo a través de este tema tan serio como es la tentación, las pruebas que el Señor nos envía, no la tentación, ¿vale? Un gran abrazo y nos estamos viendo muy pronto.